aquí en este recinto, en esta Cámara de Diputados. Estamos en el Auditorio E del Palacio Legislativo y queremos imprimirle a estos espacios públicos precisamente ese rango, ese nivel, que sean abiertos, que sean públicos. Ofrecemos una disculpa por los contratiempos en el acceso, sin embargo, lo importante es que ya estamos aquí. Gracias por venir, gracias por estar. Ustedes son lo más importante, la razón de estar precisamente abordando estos temas y en este propósito de lograr la representación a la altura de lo que el pueblo de México se merece. El tema que hoy queremos abordar en este foro es muy trascendente para la vida actual del país, pero también representa esperanza y las posibilidades que en el futuro las próximas generaciones puedan tener. Por eso la lucha que hoy demos en defensa del patrimonio nacional y particularmente del tema de los energéticos será una lucha siempre por la nación, por la patria y por la viabilidad de este país en el futuro. Yo les felicito, compañeras y compañeros, por estar el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos los que están en este auditorio de esta Cámara de Diputados. Enviamos un saludo respetuoso a los diputados que han hecho esta importante convocatoria, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, la presencia a este foro del diputado Silvano Aureoles, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y el diputado Fernando Cuellar, también del Partido de la Revolución Democrática, y a todos los que están en este presidio. El Foro de Energía Eléctrica del conflicto laboral a la tarifa social justa es un tema de interés nacional que tenemos que hacer un amplio reconocimiento a esta iniciativa que se toma de abrir este debate, porque el tema del sector de energía, petróleo y electricidad tiene que ver también con las relaciones laborales, las condiciones en que están los trabajadores, la situación financiera de los organismos públicos descentralizados como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, y está pendiente una serie de temas sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro. En la pasada legislatura no se permitió abrir el debate sobre estos temas que son de interés nacional. Y aquí tiene que ver que el tema del sector de energía está amarrado en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1992, y creo que son de los temas que tienen que abrir a la discusión de esta 62ª legislatura. Hay un tema que nos sorprende y que lo hemos abierto en la discusión ampliamente sobre lo que se entiende por servicio público. Si remontamos al precepto constitucional, Adolfo López Mateos, el 27 de septiembre de 1960, decreta la nacionalización de la industria eléctrica y mandó una iniciativa al Congreso de la Unión, y esa iniciativa modifica o adiciona en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, que dice tácitamente, dice: corresponde exclusivamente a la nación generar, transmitir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de un servicio público. Dice: en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará esos recursos para dicho fin. Después también adicionaron el párrafo cuarto del artículo 28, donde no se entiende que sea un monopolio el tema de la industria eléctrica o los hidrocarburos o la industria nuclear. Pero además también le pusieron como una de las obligaciones exclusivas de los diputados y senadores
el artículo 73, fracción décima, que dice que corresponde exclusivamente a diputados y senadores legislar en materia de energía eléctrica. Hoy que inicia esta legislatura, me parece muy importante que el Congreso recupere sus facultades exclusivas, que en la pasada legislatura nos atrevemos a decir que esas facultades fueron subordinadas a los intereses del Ejecutivo de Felipe Calderón. Y en el servicio público hay una contradicción que dice en el artículo 3 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica actual, dice que no se considera servicio público la generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción. 2. La generación de energía eléctrica que realizan los productores independientes para su venta a Comisión Federal de Electricidad. 3. La generación de energía eléctrica para su explotación derivada de la cogeneración, producción independiente y pequeña producción. 4. La importación de energía eléctrica por su parte de personas físicas o morales distintas exclusivamente el abastecimiento para sus propios fines. La generación de energía eléctrica destinada a uso de emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica. Esta reforma la hizo Salinas de Gortari. Muchas gracias. Y fue en su segundo trimestre cuando mandaron esta iniciativa, y esto contraviene el precepto de la Constitución. Ahí viene el problema del sector eléctrico en el país. El tema del sector petrolero es lo mismo. Y a partir de esto que nos vendieron a los mexicanos el cuento de que con estas figuras se iba a ayudar al desarrollo de las empresas estatales, y además crearon la Comisión Reguladora de Energía diciendo que iba a ayudar a la planeación y al desarrollo del sector. Hoy lo que estamos observando de 1992 a la fecha, que estas figuras que crearon de manera ilegal en la ley está desplazando a los organismos públicos descentralizados. La Comisión Reguladora ha entregado 772 permisos a empresas privadas extranjeras. Hoy tienen ya el 55% de la capacidad de generación en el país. Hay una subutilización de la infraestructura eléctrica en Comisión Federal de Electricidad, y si observamos los últimos resultados de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación del 2009, se podrá reflejar lo que estamos diciendo. Ahí viene el contexto del caso Luz y Fuerza del Centro. El tema de las tarifas es uno de los temas que están ahí. Felipe Calderón decía en su decreto de extinción de Luz y Fuerza del 11 de octubre del 2009 que el problema de Luz y Fuerza era la transferencia de 42,000 millones de pesos al año para los privilegios de los trabajadores, y así lo dijo, y empezó a decir: es doble del presupuesto de la UNAM, es doble del presupuesto de una serie de dependencias públicas, y empezó a engañar a los mexicanos. Y en ese documento tácitamente se dice que mientras la CFE estaba comprando el kilowatt hora a los privados en 53 centavos, a Luz y Fuerza del Centro se lo estaban vendiendo a $1.43. Entonces, para poder mantener tarifas bajas había que transferir. Pero no nada más fue exclusivo Luz y Fuerza del Centro de transferencias para el tema de las tarifas, sino a la Comisión Federal de Electricidad le hicieron transferencias al doble, y cada año, y tenemos el registro del 2001 hasta el 2009. Al final se menciona el tema de los salarios. Los salarios de los trabajadores apenas representaban el 6.3% del costo de explotación. Son una mentira más de Felipe Calderón. Pero qué bueno que ya en la Auditoría Superior de la Federación y aquí en el Congreso se cuentan con estos datos. Muy rápido queremos señalar, trajimos unas diapositivas para que observen los diputados, de las consecuencias de tomar esta decisión en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Este es un documento que se le envió en el 2010 a Fernando Gómez Mon, que era secretario de Gobernación. Traíamos un diagnóstico de todos los problemas de las fallas en el suministro de energía eléctrica. Le decíamos: déjanos regresar a trabajar, sin que podamos, incluso le decíamos, sin cobrar estos días, porque va a haber fallas terribles y la consecuencia va a ser para los usuarios. No le interesó a Fernando Gómez Mon, y vean
lo que ha venido pasando en la zona central del país. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Este es el primer problema de fallas del bombeo de las aguas residuales, del drenaje profundo en la zona de Chalco, en toda esa zona oriente. No funcionaron el sistema de rebombeo, se represó el agua y trajo como consecuencia esta terrible inundación con miles de afectados. ¿Cuál fue el discurso del gobierno? Dice, es que llovió muchísimo, se está derritiendo toda la nieve del Popocatépetl. Pues dijeron, es el efecto del niño, de la niña. Y vean, las consecuencias las han tenido que pagar los vecinos de la zona oriente por la pésima trabajo de operación del sector eléctrico. La que sigue, esa es la misma zona del oriente. Estas son las compañías contratistas que, por cierto, aquí traemos copias. Logramos sacar a través del IFAI que nos informara CFE quiénes están suministrando el suministro de energía eléctrica en la zona metropolitana. Y aquí traemos cientos de empresas contratistas, que ahí ven las imágenes en las condiciones en las que están, con adjudicaciones directas para hacer trabajo de todo. Las que siguen. Así trabajan los contratistas de la CFE sin condiciones de seguridad e higiene, con gorras, sin equipo. Y esto es lamentable para la ciudad más importante del mundo, que se ha pronunciado con bombos y platillos el reconocimiento internacional al Distrito Federal, pero no le han pasado el tema de la infraestructura eléctrica. Estos postes de madera conducen líneas de 115,000 volts en Antonio Caso. Estos postes de madera no se instalan en Luz y Fuerza desde hace 40 años. En Luz y Fuerza se normaron los postes de concreto, los postes de acero, pero para una zona tan importante, el desarrollo de Luz y Fuerza a través de los ingenieros y técnicos fueron redes subterráneas. No pudieron reparar una red subterránea de 230,000 volts que alimenta la subestación Cuauhtémoc. Y muy rápido entonces dijeron, vamos a tender una línea de 115,000 pegado a las aceras y a las propias casas habitación. Tenemos ya un dictamen de Protección Civil. Esto pone en riesgo la vida de los habitantes del Distrito Federal. ¿Sí? Redes subterráneas las hicieron aéreas porque no pueden resolver los problemas subterráneos. Y en este ejercicio sacaron el cable de baja tensión, lo amarran en los postes de teléfonos, tumbaron un árbol para amarrar el cable ahí, aquí sí. Esos árboles los derramaron para pasar el servicio y llegar hasta la casa habitación, porque no pudieron reparar una red de distribución subterránea en baja tensión. La que sigue. Esto es lo que ha venido ocasionando todas las fallas. Traemos aquí, del 2009 a la fecha, se han registrado más de 600 incidentes en el puro Distrito Federal. Y lo más ha sido en el primer cuadro de la ciudad, en el centro histórico. Aquí pueden observar las explosiones, porque es una red automática que le ha costado a los técnicos, a los trabajadores, a los ingenieros consolidar en muchos años para evitar que el primer cuadro de la ciudad se quede sin luz. Explosiones y explosiones. Primero acusaron a los trabajadores, incluso se acuerdan que Milenio se atrevió a decir que con un cuchillo cebollero íbamos y le cortábamos los cables de mediana tensión y lo pasaban a todo cada ratito. Y todavía se prestaban los técnicos de la CFE, además de esquiroles soplones, diciendo que sí, efectivamente se le cortaba con un cuchillo los cables subterráneos. Nadie lo puede hacer. Esas han sido las consecuencias para el Distrito Federal. La que sigue. La que sigue. Y esto es grave porque son accidentes mortales. Son trabajadores. El primero es un joven de 21 años de edad. Lo contrataron desde Puebla. Lo llevaban en una cuadrilla para derramar árboles, sin seguridad e higiene, sin capacitación, sin adiestramiento. Son quemaduras de corrientes en 23,000 volts. Lo rescataron los bomberos porque la cuadrilla que lo llevaba lo dejaron abandonado arriba de un árbol.
no tenía seguridad social, no tenía seguro social, por eso lo llevaron al hospital Rubén Leñero. Si ustedes pueden observar las quemaduras de 3er grado, a la fecha el joven falleció, tenemos su testimonio de él, todavía se lo dio a un periodista, tenemos sus propias imágenes. Los dos que están del otro lado son 2 ingenieros. Ese es un accidente en la subestación Coyoacán. Un ingeniero que estaba a punto de jubilarse de la termoeléctrica de Tula, lo trajeron a reparar una falla en subestación Coyoacán. Hicieron mala maniobra y ahí quedaron muertos, calcinados. Y tenemos el registro con datos oficiales de seguridad que sigue. Esos son otros accidentes mortales de los contratistas, la que sigue. Accidentes mortales, la que sigue. Así tienen al personal de los contratistas, que hemos detectado que las cuadrillas de contratistas no nada más traen trabajadores mexicanos del interior de la República, también traen migrantes centroamericanos sin papeles. En Toluca y en varias zonas se les ha detectado, pero como les pagan 100 pesos por trabajar 12 horas, dicen, pues le entramos a la chamba. Esto en pleno siglo XXI, del presidente del empleo que dijo ser, del que se ha afanado con respetar la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, y decir que ha llevado a rango constitucional los derechos laborales de los trabajadores. Observamos que estos accidentes mortales pues no pueden quedar impunes, son crímenes industriales. El responsable de aplicar las normas de seguridad e higiene es el titular de la Secretaría del Trabajo. ¿Quién estaba en ese momento? Javier Lozano Alarcón. ¿Quién es el responsable de la violación a los derechos laborales, a los derechos de los trabajadores, a los tratados internacionales? Me parece que es muy importante, a inicio de esta legislatura, que se retome la solicitud que hizo el ESME, el sindicato minero, pidiéndole a la pasada legislatura hacerle juicio político a Javier Lozano por violentar la obligación constitucional del equilibrio entre los factores de la producción y el respeto a la propia legislación. Estas víctimas no pueden hablar, por eso estamos hablando nosotros. Todavía han hecho las compañías contratistas lo que nunca ha pasado en el país con los trabajadores del ESME. Solamente en el terremoto del 85 hubo varias fallas, se quedó sin luz gran parte del Distrito Federal. En 24 horas los electricistas con jubilados, trabajadores, se restableció en un 80%. De ahí para acá, jamás se había quedado sin luz el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Van a poder observar la imagen, la que sigue. Este es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se quedó sin luz. Este aeropuerto tiene un arreglo de 3 subestaciones con una red automática de transferencia para evitar que se queden sin luz. Por más de 2 horas se quedó sin luz el aeropuerto. Después salieron a explicar que unas ratas le habían movido un cable y que había tenido una falla de ese tamaño. Y entonces lo que hemos venido insistiendo es que hay miles de trabajadores con toda la experiencia que hemos obtenido a través de generaciones y generaciones para construir la zona más importante del país, la zona metropolitana. Genera el 32% del Producto Interno Bruto, y que Felipe Calderón quería arrebatarnos, lo digo quería, arrebatarnos nuestro contrato colectivo de trabajo, nuestro sindicato. Pero el pasado jueves, lo decimos de manera muy importante, la última carta de Felipe Calderón y Javier Lozano era que el colegiado del distrito en materia laboral nos negara el amparo a los electricistas de la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Todavía Lozano lo dijo en el Senado el martes pasado, que la Junta había dado por terminadas las relaciones y que el colegiado lo iba a ratificar. El amparo salió en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se mantiene el contrato colectivo de trabajo para hacerlo valer. De manera muy respetuosa le pedimos a los señores diputados a que nos ayuden a que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. No puede quedar un precedente de esta naturaleza, que un señor que llegó robándose la presidencia de la República en el 2006
se quiera robar a un organismo público descentralizado, se quiera robar un contrato colectivo de trabajo y se quiera robar una infraestructura que le ha costado a los mexicanos y sobre todo le quiera robar el subsidio a los usuarios. Los 42,000 millones de pesos que le daban a Luz y Fuerza iba a parar a las tarifas de los usuarios para tener una tarifa baja de acuerdo a la situación económica que pudieran pagar. Ese dinero se lo quitaron. Se va a revisar el presupuesto de ingresos y egresos para el 2013 y bien vale la pena que una demanda de los ciudadanos de la zona metropolitana es que le restituyan el subsidio a la tarifa eléctrica y se vuelva a pagar conforme se estaba haciendo con Luz y Fuerza. El costo del kilowatt hora en promedio era de $1.70 con Luz y Fuerza. Hoy tienes que pagar $3.40 a la empresa de clase mundial. Y lo más grave, que vale la pena el análisis del jurídico del Congreso, el 24 de agosto todavía Felipe Calderón hizo un decreto para modificar el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Pocos lo saben, pero en ese decreto quitan a las compañías que le dieron origen a Luz y Fuerza del Centro, pero además a los usuarios les dicen que el suministrador, sin decir quién, le va a poder refacturar 10 años para atrás el costo de la electricidad. Y además le ponen los medidores de prepago ya como una condición, cuando en la legislatura pasada aquí se discutió una iniciativa de ley para los medidores de prepago. Si bien es cierto se aprobó en la Comisión de Energía, jamás se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados, por lo tanto fue desechada la iniciativa. Pero ahora Calderón con un decreto les pone el medidor de prepago. Y además le pone que hacer convenios con gobiernos estatales hasta el Distrito Federal en infraestructura eléctrica, cuando hay un organismo encargado de todo el desarrollo eléctrico del país. Ese reglamento, como el que hizo Vicente Fox, recordarán, hizo una reforma al reglamento de la Ley del Servicio Público. Los senadores metieron una controversia y se le echó para atrás el decreto a Vicente Fox. Yo creo que hoy deben de ser lo mismo, diputados, senadores, una controversia para no dejar pasar ese decreto que modifica en contra de los propios usuarios de la zona metropolitana y de todo el país las condiciones del servicio público que se ha adquirido por el precepto de la Constitución. Vaya, entonces, este foro es muy importante porque abre el debate nacional sobre un tema que es crucial para el desarrollo económico y social de este país, que es el sector eléctrico, también el sector petrolero. Y yo creo que este Congreso tiene que quitarle a la CFE y a la Secretaría de Hacienda y Energía y Economía fijar las tarifas de luz. Ellos son quienes las ponen, las tarifas eléctricas, y los representantes del pueblo están aquí, en esta casa. No nos explicamos por qué no se puede fijar el costo del kilowatt hora aquí en el Congreso de la Unión, cuando aquí sí se fija el costo del barril del petróleo, que es más importante para la economía, el propio petróleo. Pero aquí hay más de 60 puntos de acuerdo, de exhortos a la CFE, pidiéndoles que bajen las tarifas, pero los exhortos para la CFE son llamadas a misa. Si quieren lo hacen, si no, no lo hacen. Pero allá afuera los que están en una encrucijada son los usuarios, o pagan la luz o comen. ¿Cómo sostener los propios negocios de la pequeña y mediana empresa con tarifas que son altísimas? Pagamos las tarifas eléctricas más caras de todo el mundo. Muchas gracias, esperamos que esta intervención permita el análisis. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Quiero agradecer la invitación y la iniciativa para este foro de nuestro compañero, el diputado Villanueva. Muchas gracias, Gerardo, por invitarnos y tener la iniciativa para abordar estos temas que, sobre todo en este momento de la coyuntura tan importante para el país, en el marco de un debate fuerte en materia laboral, en la coyuntura de un debate en el marco de la transición gubernamental y todos los temas que están ahorita en la agenda. Resulta por demás
oportuno, importante este foro. También agradecer la presencia de nuestro amigo Martín Esparza. Como siempre, Martín, bienvenido a la Cámara, al compañero diputado Fernando Cuellar y a los demás invitados que hoy estarán platicando con ustedes sobre los temas del foro. Y a ustedes, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a la Cámara de Diputados, a este importante evento: energía eléctrica, conflicto laboral, del conflicto laboral a la tarifa social. Para nosotros resulta de una gran relevancia el debate sobre este tema, porque siempre hemos estado y vamos a estar del lado y en la defensa de las causas sociales. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. He escuchado con atención la información que nos da nuestro amigo Martín, y que solo demuestra, deja claro, ilustra los efectos que tuvo una decisión gubernamental, a nuestro juicio equivocada, pero sobre todo violatoria de la ley y de los derechos laborales, de los derechos humanos, pero que no acaba ahí. No acabó ahí esta decisión gubernamental de disolver una empresa y terminar con la relación laboral con un número muy grande de trabajadores, miles de trabajadores, de manera arbitraria, de la noche a la mañana, con una clara intencionalidad, porque la argumentación vertida pues no tiene sustento. Si esa argumentación se aplicara en otros casos, pues ya hubieran pasado cosas en otros ámbitos. Porque justamente el golpeteo al sindicalismo progresista, al sindicalismo independiente, mientras que del otro lado se premian y se favorecen los acuerdos por abajo del agua y todo lo que ya conocemos de esta relación perversa del gobierno con muchas organizaciones sindicales que se prestan y le sirven para los intereses. Vemos como una terrible contradicción ahora que Calderón envió la iniciativa de reforma en materia de reforma laboral, que evidentemente solo expresa en buena medida, por un lado, el interés de un sector patronal, de un sector empresarial que quiere condiciones adecuadas para mejorar empresas, para aumentar ganancias, y que está bien, nada más que del otro lado se tienen que cuidar escrupulosamente los derechos de los trabajadores. Mientras eso no sea compatible, no sirve de nada que haya empresas pujantes y con ganancias, y decía Martín que hay empresas de clase mundial, de primer mundo, como presume la Comisión Federal de Electricidad. Pero por el otro lado, el tema de la vida sindical, de la apertura de la vida de las organizaciones sindicales en relación con las cuotas, la libre afiliación, la democracia interna. Pero la primera pregunta que surge cuando uno ve esta iniciativa: ¿y por qué la manda hasta ahora? ¿Por qué la manda 3 meses que se acabe el periodo gubernamental, mientras que durante 6 años se mantuvo esa relación cercana y de complicidad con el sindicato magisterial? Pero no solamente eso, sino que se puso la política educativa en manos de la dirigente del sindicato magisterial. ¿Por qué hasta ahora? Es obvio que tiene una intencionalidad esta decisión, es decir, hágase la voluntad de los güeyes de mi compadre, si como yo ya usé, me beneficié, ahora ya que cambien las cosas para lo que sigue. En fin, son muchos temas que hoy están en el debate, pero regreso al motivo de este foro que convoca
nuestro compañero diputado Gerardo Villanueva, y resaltar que es de la mayor importancia. Yo felicito a Gerardo y al equipo que lo apoya para hacer esto, y a ustedes por darse este espacio para estar presente en estos debates y en estos temas que son determinantes para lo que sigue en la vida del país. Y solamente decirles que es muy lamentable que en México los precios de los energéticos, los costos para el usuario, estén a contentillo de los funcionarios del gobierno. ¿Quién decide el incremento del precio de la gasolina? El secretario de Hacienda. En los últimos 15 meses ha habido como 25 incrementos a la gasolina. El último hace 15 días, otro incremento a la gasolina. ¿En base a qué o por qué o cómo no? Porque les falta dinero y le incrementamos la gasolina. ¿Cuál es el argumento? Pues es que no pasa nada, porque al cabo los pobres no tienen ningún efecto en virtud de que no tienen carro. Entonces, ¿qué les preocupa si sube la gasolina, no? Lo que no dicen es que cuando suben los combustibles suben las tortillas, que es un asunto fundamental. Y la luz, ¿de qué hablar? Llega el recibo, si pagabas 100 pesos, de repente llega a 120, pues 20 pesos más, no importa, los pago porque si no me la cortan, y ahí te vas. En 6 años la luz ha aumentado como el 600% para la gente, para los usuarios en general, y ese es un crimen, un golpe al bolsillo de la gente más necesitada. Pero eso sí, la CFE presume que es la quinta maravilla del mundo, sí, pero a costa del bolsillo de las familias más necesitadas. Por eso la importancia de este evento. Nuevamente muchas gracias por la invitación, Gerardo. Bienvenida, bienvenidos a la Cámara de Diputados, y sepan que siempre van a contar con nuestro apoyo, con el respaldo del grupo parlamentario del PRD, con el respaldo de las diputadas y diputados del PRD, y que estamos trabajando justamente en la ruta de que sea la Cámara de Diputados la que establezca los criterios para el incremento de los precios de los combustibles, y que no sea el criterio unilateral de un funcionario gubernamental en turno, con criterios retorcidos, como aquel que dijo que de qué se preocupaba si en este país una familia vivía bien y le sobraba con 6,000 pesos al mes. Entonces, pues no me extiendo más. Les pediría solamente si nos ponemos de pie para la inauguración del evento, siendo las 10:50 de hoy, martes 18 de septiembre del 2012, declarar formalmente inaugurado el Foro Energía Eléctrica del Conflicto Laboral a la Tarifa Social Justa. Enhorabuena, muchas felicidades y muchas gracias.